recibiendo, aprendiendo, así es que es un gusto poder presentar al profesor, casi doctor, vamos a decirlo así, Agustín Miranda, doctorando en Ciencias de la Salud, profesor médico de origen, de profesión, con más de 5 años, realizando producción científica y con ya un semillero de investigadores, colaborando también en nuestra cátedra de trabajo final con carga anexa, así que es un gusto poderlo recibir con este taller de revisiones sistemáticas. Muchas gracias, Agus. Bueno, muchas gracias Venimos a ustedes. anticipadamente porque sabemos lo que sos y lo que tenés para darnos. Bueno, muchas gracias. Bueno, ahí les comparto la pantalla. Mientras Agustín va compartiendo, vamos a decir que para trabajo final, dentro de las posibilidades de producción científica, la revisión sistemática es una de ellas. Por eso nos sentamos a mirarla particularmente y la idea es que sea capitalizable como proceso de aprendizaje y de producción también, y publicación posterior. Bueno, exactamente como dice la doctora Serra, las revisiones son procesos científicos que son tan válidos como las investigaciones originales empíricas. Esta va a ser el inicio de una serie de encuentros que va a estar abierto a quienes estén realizando un proceso de revisión de la literatura, en donde se van a ir viendo distintos habilidades para poder lograr una revisión de calidad metodológica. Este taller lo titulamos como la revisión de la literatura como un proceso integral y transparente para dar respuestas en fonoaudiología. ¿Cuáles son los objetivos de esta presentación? Se busca que se comprenda el propósito y la función de la revisión de la literatura en los proyectos académicos científicos y su aplicación específica en el campo fonoaudiológico, comprender cómo se explica una brecha en la literatura, comprender la diferencia entre la evaluación científica y una opinión personal, y conocer las herramientas que existen para organizar y estructurar una revisión de la literatura. ¿Qué contenidos vamos a abordar? En esta clase vamos a ver introducción, o sea, cuáles son las bases fundamentales de la revisión de la literatura, la planificación de una revisión de la literatura, el desarrollo y cómo comunicar los hallazgos en la tesis. Pero veamos qué es una revisión de la literatura. Podemos decir que es una forma de clasificar y evaluar lo que se ha escrito en el campo científico sobre un tema en particular. Con esto se busca transmitir al lector los conocimientos e ideas que se van estableciendo sobre esta temática, así como sus puntos débiles y las fortalezas. Como todo escrito, la revisión de la literatura debe estar guiada por un concepto rector, que puede ser el objetivo de investigación, el problema o el tema en el que se está explorando. Es importante destacar que no es una simple descripción del material disponible ni un conjunto de resúmenes. Muchas veces se tiende a eso, a describir solamente sin analizar en profundidad la evidencia encontrada. Entonces, esto surge teniendo en cuenta el proceso evolutivo y el desarrollo de la ciencia, de las investigaciones, ya que vemos que como se ha desarrollado tanto la ciencia, hay una gran cantidad de publicaciones. Por ejemplo, esta es una búsqueda básica, simple, que hice para esta presentación, donde puse 4 temas fonoaudiológicos de las 4 áreas principales. Me faltó el vestibular, pero bueno. La hipoacusia, vemos que desde 1900 ha crecido exponencialmente las investigaciones que incorporan este término, hipoacusia, en el buscador PubMed. Seguramente ya han participado del taller anterior de búsqueda bibliográfica. Vemos como desde 1900, específicamente luego de la década del 50,
empieza a crecer exponencialmente la cantidad de publicaciones disponibles que incluyen esta palabra. Lo mismo con afasia, disfagia y disfonía. Esto también nos da cuenta de cómo se van desarrollando cada una de las áreas de la fonoaudiología. Entonces, ¿qué hacemos con toda esta cantidad, este volumen de artículos? Ante esto surge la necesidad de desarrollar estas estrategias de revisión, ¿sí? Para unir y ver si hay consonancias, divergencias en cuanto a la disponibilidad, a la evidencia disponible. Entonces, una revisión de la literatura va a consistir en una visión general, un resumen y una evaluación, muchas veces de manera crítica, del estado actual del conocimiento científico. Y también puede incluir un debate sobre cuestiones metodológicas y sugerencias para futuras investigaciones. Además, la revisión de la literatura nos va a permitir generar y mostrar habilidades en dos áreas específicas. La búsqueda de la información, en donde se aplica lo que ustedes ya vieron en el taller anterior, que en este caso va a implicar una habilidad para escanear, para pesquisar la literatura de forma eficiente, utilizando métodos manuales y métodos informáticos, para identificar un conjunto de artículos, libros o documentos que van a ser útiles. Y también van a generar estrategias o habilidades de valoración crítica de la bibliografía, es decir, la capacidad de aplicar principios para analizar, identificar estudios imparciales y válidos. Pero ¿por qué revisar entonces la literatura? Bueno, en primer lugar, proporciona la interpretación de la literatura existente, ayuda a calcular el impacto de la información más reciente, pone en dialéctica las contradicciones entre los pensamientos dentro de un campo para establecer hechos, el análisis y la identificación de las brechas o lagunas de conocimiento nos permiten explorar más a fondo las teorías que están rigiendo en este momento y nos dan mayor valor al campo. Indica además el lugar actual en el que se encuentra el desarrollo de la disciplina y además proporciona información para comprobar la relevancia y la coherencia de la investigación. Vamos a ver que existen distintos enfoques para llevar a cabo una revisión de la literatura. El clásico, la presencia de los antecedentes de los trabajos y la revisión de la literatura como una investigación original. Los antecedentes de los trabajos, esto les sirve a todos, ¿por qué? Porque es el apartado de introducción o marco teórico de una tesis, por ejemplo, de un artículo. Acá se hace una revisión de la literatura para sintetizar la literatura existente, identificar las lagunas de conocimiento, proporcionar una base teórica que va a sustentar a la investigación, justificar la investigación y el aporte del conocimiento acumulado, y además de validar los métodos y enfoques que se están proponiendo en esa investigación. Y luego, la revisión como una investigación original a la cual está centrado, enfocado este taller, es la que sirve como una base para el desarrollo de conocimientos, la creación de pautas para la política y la práctica profesional. Además, proporciona evidencia de los efectos en salud, tiene la capacidad de generar nuevas ideas y direcciones para un campo en particular, y además son la base fundamental para futuras investigaciones y desarrollos de teorías. Para que una revisión de la literatura se convierta en una metodología válida, adecuada, hay que seguir una serie de pasos y recomendaciones como todo proceso de investigación científico, ¿sí? Esto nos va a garantizar que la revisión sea exacta, precisa y confiable. Y vamos a ver que existen métodos que son cuantitativos, métodos cualitativos y métodos que son mixtos, que combinan ambos enfoques. Además podemos clasificar a los métodos como sistemáticos, semisistemáticos e integradores. Los propósitos van a ser distintos porque el que utilice un método sistemático, su objetivo va a ser sintetizar y comparar la evidencia existente. El semisistemático va a hacer una descripción general del área de investigación
y un seguimiento temporal del desarrollo. Y los métodos integradores tratan de criticar y sintetizar, ¿sí? De manera comprensiva. Las preguntas de investigación formuladas van a ser distintas también, porque en una revisión sistemática, un método sistemático, va a desarrollar una pregunta un poco más específica. En cambio, el semisistemático son preguntas más amplias, más abarcativas, y en el integrador ambas pueden ser posibles, dependiendo el tipo de investigación. Las estrategias de búsqueda van a ser distintas, porque en la sistemática justamente está sistematizado. En la semisistemática puede o no, ahí depende del autor, y la integradora, por lo general, no es sistemático. Las características de los artículos que van a incluir en la sistemática, por lo general, son artículos cuantitativos, en la semisistemática son cualquier artículo de investigación, y la integradora, artículos de investigación, libros u otros textos. Los análisis y la evaluación en general en la sistemática son de tipo cuantitativo, en la semisistemática cualitativo y en la integradora más cualitativo. ¿Cómo contribuyen? Por ejemplo, la sistemática nos permite ver el efecto, por ejemplo, de un tratamiento rehabilitador, ¿sí? Las prevalencias, informan sobre las políticas y las prácticas en salud. Las semisistemáticas lo que hacen es evalúan el estado de conocimiento, identifican temas en la literatura, permiten realizar un trayecto, construir un trayecto histórico, agendar la investigación, desarrollar un modelo teórico, y las integradoras permiten, por ejemplo, una clasificación taxonómica, generar un modelo o marco teórico. Bien, cualquier consulta pueden ir interrumpiendo. Sí, sí, Este es profe, un siga que taller. está hermoso. Gracias. Ya vamos a ir un poco más práctico. Esto es para que partamos de los mismos conocimientos. Entonces, como saben, hay una pirámide de evidencia científica. En la pirámide de evidencia científica, la base va a estar constituida por estudios primarios, como ensayos clínicos, transversales, reporte de casos. Por encima de este nivel van a estar los estudios secundarios, que acá donde están las revisiones temáticas, revisiones sistemáticas, revisiones narrativas, los metaanálisis, y luego hay un nivel superior, la punta de la pirámide, que son los estudios terciarios, que acá van a ser revisiones en paraguas, estudios epidemiológicos, resúmenes de revisiones. ¿Sí? Vemos que la complejidad va en ascenso en cuanto a la evidencia. La evidencia es mayor a medida que nos acercamos a la punta. ¿Por qué? Porque estos estudios de revisión, que son los del segundo y tercer nivel, actúan como una lupa analizando lo que se publica en el primer nivel, en los estudios primarios. Esta lupa los va a visualizar y va a aplicar un análisis de la evidencia. Y va a dar certeza de la evidencia variable y dinámica para diferentes estudios con un mismo diseño. No les dije, pero del estudio terciario son revisiones de los estudios secundarios, y los estudios secundarios revisan a los estudios primarios. Y entonces vemos que en cuanto a la evidencia, también hay un gradiente dentro de los estudios secundarios. Vemos que los de menor evidencia son las revisiones narrativas, luego le siguen las de alcance o scoping review, le siguen las revisiones sistemáticas y más arriba el metaanálisis. Entonces, si pensamos en una revisión de la literatura, algo que se nos va a plantear en un primer momento es cómo generar una estructura, cómo estructurarla. Bueno, lo primero que deberíamos hacer es realizar una descripción general del tema, el problema o la teoría que estemos evaluando, junto con los objetivos de la revisión de la literatura. Luego nos tenemos que plantear, dividir los trabajos los trabajos que están bajo revisión en temas o categorías para que nos sea mucho más fácil hacer esta gestión documental. Luego generar una explicación para cada uno de los trabajos
si son similares, si son diferentes, y luego generar conclusiones sobre qué piezas son mejor consideradas en su argumentación, cuáles son las más convincentes en sus opiniones, y cuáles hacen la mayor contribución a la comprensión del desarrollo del área de investigación. ¿Y en qué vamos a analizar críticamente? Bueno, principalmente 4 puntos. ¿La procedencia de qué? La procedencia de los autores, la procedencia de los argumentos, ¿sí? Si están respaldados por evidencia. Recuerden que en estos procesos de revisión de la literatura uno incluso puede ponerse en contacto con los autores. Cada una de las investigaciones tiene un autor de correspondencia. Se puede contactar y pedir información. Entonces, vamos a ver cuál es el origen de esta publicación, cuál es el origen de los autores, incluso cuál es el origen disciplinar, en algunos casos es necesario indagar. Después, aspectos metodológicos, vamos a analizar críticamente la metodología que aplican estos estudios primarios, es decir, las técnicas utilizadas para identificar y recopilar y analizar los datos, si esos fueron adecuados, si fue un adecuado tamaño muestral, si se interpretaron e informaron los resultados de manera efectiva. Luego la objetividad, es decir, si la perspectiva del autor es imparcial, si se consideran datos contrarios o si solamente se exponen resultados que confirman lo que pretende buscar el investigador. Si al momento de discutir solamente se basa en artículos que vayan en la misma línea, si no se presentan contrastes con otros resultados. Y el valor, si son convincentes en los argumentos, cuáles son las conclusiones, si contribuye el trabajo en última instancia en la comprensión del tema. Todos estos puntos vamos a ir analizando en un primer momento cuando tengamos el documento. Pero bueno, ¿cuáles son los métodos y cuándo hay que utilizarlos? Hay una gran familia de métodos y que es una familia que está en constante crecimiento. Día a día se van desarrollando más metodologías para el desarrollo de revisiones de la literatura. Nosotros ahora nos vamos a enfocar en 2 tipos, ¿sí? Primero en las revisiones narrativas, que son, como les dije, las de menor nivel de evidencia, pero que son importantes también. Y que si se realizan de manera adecuada, son una pieza de evidencia muy significativa. ¿Qué son las revisiones narrativas? Las revisiones narrativas van a intentar resumir o sintetizar lo que se ha escrito sobre un tema en particular. Es importante este dato que no busca la generalización o el conocimiento acumulativo de lo que se revisa, ¿sí? Esto hay que tenerlo en cuenta para evitar falsas interpretaciones, falsas conclusiones. ¿Por qué? Porque quizás ustedes plantean realizar una revisión narrativa y en las conclusiones tienen que evitar la generalización de los resultados. Sirve para demostrar el valor de un punto de vista en particular y se incluyen selectivamente ciertos estudios. Tienen un par de limitaciones. Primero, porque parte de una selección subjetiva de los artículos primarios. Carece de criterios explícitos para su inclusión y pueden llevar a interpretaciones o inferencias sesgadas. Estas son las principales debilidades de las revisiones narrativas, pero constantemente cuando planteamos una revisión narrativa tenemos que conocer estas limitaciones. En el apartado de limitaciones, plantearlas, que no se generalizan los hallazgos, puede haber sesgo en cuanto a la selección de los artículos y por lo tanto deben ser interpretadas estas conclusiones y estos resultados en vista de estas limitaciones. No obstante, las revisiones narrativas son muy útiles para recopilar y sintetizar información en un área temática específica. Pueden inspirar ideas de investigación al identificar brechas o inconsistencias
y son muy necesarias sobre todo cuando aparece algún evento nuevo, alguna temática que necesita sí o sí ser explorada. Por ejemplo, en la pandemia se realizaron distintas revisiones narrativas al inicio y que siguen publicándose sobre las necesidades de investigación. Por ejemplo, en este caso, en el 2020, se publicó una revisión narrativa para las recomendaciones para la atención fonoaudiológica en el área de audiología y la otoneurología en el contexto de pandemia. Entonces, como no había tanta evidencia en el 2020 como para realizar una revisión sistemática, surgen estas revisiones narrativas en que van a poner en tensión y van a explicitar las necesidades investigativas en el campo disciplinar. Por ejemplo, recurriendo a lo que se sabe previamente en otras epidemias, en situaciones de crisis, de caos social, ¿sí? Entonces, los autores lo que hacen es construir estas revisiones para enfocarlas y que esto sea un semillero de ideas al futuro. Entonces, ¿cómo es el proceso de la construcción de una revisión narrativa de calidad? Bueno, el primer paso va a ser seleccionar el tema, definir su alcance y constituir el título. Luego, una vez que tenemos estos 3 puntos, introducir la importancia y la novedad del tema, formular los objetivos. En esta instancia es muy importante el rol del director, de los codirectores, del comité de trabajo final, que nos van a brindar pautas de asesoramiento, ya que son referentes en el área. Luego, el proceso de recuperación de fuentes de catálogos, bases de datos bibliográficos, utilizando términos de búsqueda específicos. ¿Sí? Esto acá interviene mucho la ayuda de lo que son lo que nos van los distintos sistemas para las consultas y el acceso a las bases de datos. Por ejemplo, la consulta de biblioteca, el uso de redes y de cuentas institucionales van a ser muy importantes en este paso. Luego la recolección y el análisis y la organización de las fuentes. Y luego pasamos al paso de agrupación de las fuentes con datos y niveles de evidencia similares, síntesis de la información en tablas y figuras, definición de los puntos principales para la investigación y para la práctica profesional, y la estructuración del manuscrito en sus subsecciones. A partir de estos hallazgos, bueno, acá para la construcción de esta etapa es necesario recurrir a estas guías o pautas para la presentación de las revisiones narrativas como el SANRAT. Ya lo vamos a ver en un rato. Una vez que tenemos todo esto, partimos a proceso de conclusión, expresando los puntos basándonos en la evidencia, generamos la actualización y la referenciación acorde, estructuramos el resumen, seleccionamos las palabras clave y acreditamos a quienes nos han ayudado a este proceso. ¿Qué es esto del SANRAT? Bueno, el SANRAT es una escala reciente que se ha desarrollado para valorar la evidencia o la calidad de las revisiones narrativas. Y si nos fijamos en estos puntos, vamos a generar revisiones narrativas de máxima calidad, ¿sí? Para evitar los problemas que hablamos previamente. ¿Qué tenemos que tener en cuenta al desarrollar una revisión narrativa? Bueno, la justificación en primer paso es necesario que esté bien explayada la justificación, explicitar la problemática y destacar las preguntas sin respuestas o las faltas de evidencia. Esto tiene que estar muy bien desarrollado en el marco teórico. Tiene que haber claridad de objetivos. Una buena revisión narrativa propondrá objetivos y preguntas específicas que se tratarán o temas que se revisarán. La búsqueda de información debe ser transparente. Recuerden que es muy importante la transparencia y los voy a volver a repetir múltiples veces. Y debe también informarse las fuentes y las bases de datos. Es sumamente necesario incluir los términos de búsqueda y los tipos de artículos incluidos. Las referencias
¿sí? Tiene que estar bien referenciado el artículo, tiene que haber una buena utilización de citas. Ningún manuscrito hace referencia a todas las declaraciones. ¿A qué nos referimos con esto? A que no puede haber un marco teórico o una discusión que utilice uno o dos artículos para justificar la investigación. Es necesario incluir varias para darle más solidez al trabajo. Las que son esenciales para los argumentos del manuscrito deben estar respaldadas por referencia. Toda afirmación o negación tiene que estar bien justificado, bien referenciado. Tiene que haber, también se evalúa el razonamiento científico, es decir, cómo es la calidad de los puntos científicos expuestos. Una revisión narrativa convincente va a presentar evidencias para los argumentos clave. Debe mencionarse el diseño del estudio y cuando éste esté disponible el nivel de evidencia, ¿sí? Es decir, de aquellos que fueron elegidos mediante la búsqueda de información, tenemos que explicitar qué tipo de estudio fue y qué nivel de evidencia, si está disponible, nos arroja. Acá no se hace un análisis de la calidad de la evidencia, sino que si el estudio primario informaba cierta calidad, eso tiene que incorporarse. Y también es muy importante la presentación de datos. Es decir, cómo se va a presentar los datos en esta revisión. ¿Son los datos reportados relevantes y apropiados? ¿Cómo es el formato en que se están presentando? Por ejemplo, si la revisión incluye tamaños del efecto, los tamaños del efecto tienen que ir acompañados de sus intervalos de confianza, los riesgos relativos, las prevalencias, los odds ratios, todo esto, mientras más información tenga y que haga más sólida la investigación, es mejor. Entonces, este sistema surge para mejorar la calidad general de las revisiones narrativas y se basa en estos 6 puntos que hay que tener en cuenta a la hora de redactar y llevar a cabo una revisión narrativa. Pero bueno, como les dije, las revisiones narrativas son las de menor nivel de evidencia en cuanto al gradiente de evidencia. Por ejemplo, este es un estudio en donde compara las conclusiones que se llegan mediante las revisiones narrativas y las revisiones sistemáticas. En el uso de un antipsicótico, no importa eso, pero lo importante es que este es un artículo muy importante a nivel académico porque es un artículo que llega a la conclusión de que las revisiones narrativas pueden estar basadas en evidencias, pero no son verdaderamente útiles para generalizar, ¿sí? Muchas veces había contradicciones que se llegaban en este artículo. Los autores llegaban a una conclusión, pero si se aplicaba un método sistemático, se llegaba a lo opuesto. Por eso, en el caso del trabajo final, es necesario priorizar los métodos sistemáticos cuando sea posible. ¿Y qué es una revisión de la literatura de estilo sistemático? Bueno, dentro del campo de la salud y en particular en la fonoaudiología surgen para sintetizar los hallazgos de la investigación de una manera sistemática, transparente y reproducible. Y es el estándar de oro entre las revisiones. A pesar de todas estas ventajas, en el campo de la fonoaudiología aún sigue siendo un área a explorar, pero está aumentando. Entonces, lo que se busca es, a partir de toda la evidencia disponible, filtrarla y llegar a un número en particular de artículos para generar así conclusiones. El objetivo de una revisión sistemática va a ser identificar toda la evidencia empírica que se ajuste a los criterios de inclusión que se explicitaron en la metodología para responder a una pregunta o hipótesis de una investigación en particular. Se van a utilizar métodos explícitos y sistemáticos y toda la evidencia disponible se puede minimizar el sesgo, lo que proporciona el hallazgos confiables a partir de los cuales se pueden extraer conclusiones y tomar decisiones. Lo que buscan estas revisiones sistemáticas es minimizar el sesgo que traían las revisiones narrativas.
Entonces decimos que es una herramienta de síntesis de información, es una investigación cualitativa frente al metaanálisis, que es cuantitativo, es una investigación secundaria, como ya vimos hace un rato, porque parte de la investigación sobre lo ya investigado, ofrece una síntesis de la información científica disponible, aumenta la validez de las conclusiones de los estudios individuales, de los primarios, porque estamos asociándolos, juntándolos entre sí para generar las conclusiones más válidas, y identifican aquellas áreas en las que existe incertidumbre y requieren una investigación más profunda. Lo importante en este caso es que nos paremos y digamos que las revisiones sistemáticas tenemos que asegurar que nuestra revisión cumpla con 3 principios básicos. El primero es la claridad. Y decimos que la claridad se refiere a la transparencia, a la honestidad de nosotros como investigadores de ser transparente y que quede explícito lo que hicimos. Y esto es lo que nosotros como comité de trabajo vamos a evaluar, ¿sí? Claridad. Tiene que haber una estructura transparente a nivel de los métodos, el proceso de documentación, tiene que ser de fácil navegación, el trabajo y de fácil interpretación. Tiene que tener un enfoque que se mantenga a lo largo del trabajo y tiene que explicitarse cada paso, cada decisión metodológica que se haya tomado para asegurarse que los lectores y nosotros, en el caso de que seamos evaluadores, puedan seguir los argumentos y ver hacia dónde se va y el por qué se va hacia esa dirección. Luego, el principio de validez, ¿sí? Tenemos que ver que sea imparcial con respecto a la literatura que se revisa, emplear una variedad de voces para mostrar un razonamiento claro detrás de la inclusión de los artículos y del contraste y de la dialéctica entre las teorías, tener en cuenta los sesgos de selección, los sesgos de publicación, y por último, el principio de auditabilidad, y que este es el más importante en el caso de un proceso de evaluación por pares, en el caso del comité de trabajo final y en el caso del tribunal evaluador. Este es un principio clave. ¿Qué es la auditabilidad? Es decir, que se tenga un mantenimiento de los registros precisos de las estrategias de búsqueda. Gracias a la auditabilidad, esto permite que otros verifiquen los resultados y tiene que haber una comprensión de cómo llegó a encontrar y elegir los materiales en su revisión. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguien quiere compartir algo con respecto a estos principios? Yo creo que están tomando nota de 4 manos, profesor. Sí, venimos muy bien, Aus. Bueno, bien, entonces, llegamos a este punto de que decimos, bueno, ¿cómo vamos a desarrollar esta revisión sistemática? Bueno, vamos a planificar, en un primer momento vamos a planificar, luego vamos a ejecutar y luego vamos a reportar. Esto es un proceso espiralado, circular, es decir, que constantemente puede ser reformulado. No es algo rígido, la investigación no es rígida, ¿sí? Pueden surgir inconvenientes, pueden surgir nuevos intereses a partir de los análisis que van a hacer, por ejemplo, reformular los objetivos, volver para atrás, seguir, volver para atrás, ¿sí? Así que eso es algo que tenemos que tener en cuenta. La planificación, ¿qué vamos a hacer cuando planifiquemos? Vamos a elegir la temática en un primer momento, luego la escritura del protocolo, que ya muchos de ustedes lo tienen finalizado, a la escritura del protocolo, donde seguramente plantearon la pregunta, definieron los objetivos, definieron las estrategias de búsqueda, las fuentes y los criterios de inclusión y los criterios de calidad en el caso de que sean un objetivo a evaluar. El comité de trabajo evaluó el protocolo y si fue necesario se generaron los cambios en consecuencia. Luego, los que están en la fase de ejecución, ¿qué se hace en la fase de ejecución? Primero, identificar los estudios primarios mediante el uso de estrategias de búsqueda, en donde van a aplicar las recomendaciones para la búsqueda bibliográfica que vieron en
el taller anterior con la biblioteca. Seleccionar los artículos primarios aplicando los criterios de inclusión y exclusión, extraer los datos de estos estudios primarios y luego interpretarlos para pasar finalmente a la fase o el estadio de reporte, es decir, cómo van a describir los resultados, si se van a divulgar solamente en tesis o si van a, por ejemplo, divulgarse en jornadas científicas, los resultados parciales, si se van a publicar artículos, y luego la discusión y las conclusiones. Entonces, ¿cómo se realiza la elección de la temática? Bueno, para esto vamos a generar un conocimiento previo siempre acerca de la materia sobre la que vamos a escribir. Y nos vamos a preguntar, ¿qué conozco? Y para eso vamos a recurrir a los conocimientos previos, a la formación disciplinar, a toda la experiencia previa. Muchos ya tienen un trayecto clínico como fonoaudiólogos y fonoaudiólogas, que es importante a la hora de la elección de la temática y también a los intereses personales. Y también podemos extraer la temática al realizarnos un par de preguntas. Por ejemplo, ¿qué quiero investigar relacionado con qué, acerca de qué o quiénes y cuándo voy a hacerlo? Si podemos responder estas 4 preguntas, nos van a ayudar, por ejemplo, a identificar el grupo de interés, algún momento histórico. Pero muchas veces cometemos errores al momento de elegir una temática para realizar la revisión sistemática. Por ejemplo, podemos ser muy ambiciosos y plantear unas investigaciones que son poco factibles de realizar, temáticas demasiado delimitadas, ¿sí?, que imposibilitan o dificultan el desarrollo de una revisión sistemática. ¿Sí? Si son puntos muy particulares que son muy poco estudiados, eso nos va a delimitar bastante y no vamos a poder recopilar mucha información de la evidencia disponible. Lo mismo, poca prevalencia de los resultados. También lo opuesto, una temática muy general, ¿sí? Si planteamos una temática muy general, vamos a tener una gran cantidad de volumen de datos, de artículos, que son prácticamente imposibles de someter a una revisión sistemática, un análisis sistemático. No poseer los recursos necesarios para investigar el tema, ¿sí? Desconocer completamente el área temática y la imposibilidad de estudiar todas las ramas de la misma. Bien, luego pasamos al diseño del protocolo para desarrollarle en un primer momento la introducción. Acá en la introducción lo que se va a hacer va a exponerse el estado actual de la temática objeto en la revisión sistemática. Se van a explayar los antecedentes relevantes y pertinentes y tienen que estar correctamente referenciados. Una introducción de un protocolo buena tiene que ser clara, concisa, enunciar la importancia del tema, objetiva e impersonal. Luego viene una etapa de formulación de una pregunta. Y esto es muy importante, sobre todo porque las revisiones sistemáticas y las revisiones de la literatura surgen para responder preguntas en los campos de investigación. ¿Qué se está revisando? ¿En quiénes se está revisando? ¿Y para qué se está revisando? Todo esto tiene que tenerse en cuenta al momento de desarrollar la pregunta de investigación. ¿Qué se está revisando? Va a determinar cuál es el tema de interés, por ejemplo, de prevención, de tratamiento, intervención, causalidad, análisis descriptivos, mecanismos asociados. ¿En quiénes se está revisando? Es decir, en alguna población en particular, cuál es su contextualización y el para qué, para definir el tema de interés de estudio y poder alcanzar los resultados relevantes. Aclarar la pregunta de la revisión va a llevar a especificar qué tipo de estudios se pueden abordar mejor esa pregunta y establecer criterios de inclusión adecuados, ¿sí? Entonces, si podemos responder esas 3 preguntas, va a ser mucho más fácil exponer o diseñar los criterios de inclusión y exclusión.
También podemos utilizar distintas estrategias que hay disponibles, como la PICO, para la escritura de la pregunta. PICO sirve para los efectos de intervención, que se tiene en cuenta la población, la intervención, comparación y resultados, y en muchos casos se puede incluir el contexto, el tiempo o el tipo de estudio. Es la más conocida, pero también es necesario conocer otras, ¿sí?, que van más allá del PICO. Muchas veces, la mayoría enuncia la PICO, utiliza la PICO para, por ejemplo, evaluar políticas. Y eso es un error, porque para las cuestiones políticas y de gestión existen otras estrategias que son como la Eclipse, que tiene en cuenta la expectativa, el grupo de clientes o pacientes, la ubicación, el impacto, los profesionales involucrados y el servicio. Y en el caso de las evaluaciones de servicios con diseño de estudio cualitativo, está la SPICE, que evalúa el entorno, tiene en cuenta la pregunta del entorno, la perspectiva, la intervención, la comparación y la evaluación. Entonces, estos son 3 ejemplos de la multiplicidad de estrategias y dispositivos que existen para la escritura de una pregunta de investigación. Veamos ejemplos. Si vamos a buscar evaluar las necesidades, nuestro objetivo es identificar necesidades, vamos preguntando qué quiere la gente. Por ejemplo, cuáles son las necesidades de información de los trabajadores de la fonoaudiología con respecto a la telesalud. ¿Sí? Acá estamos viendo la necesidad incluida dentro de la pregunta de investigación. El impacto, si el objetivo es identificar un impacto o efectividad de alguna intervención, nos vamos a preguntar cuál es el balance beneficio-daño de una intervención determinada. Y, por ejemplo, podemos hacer cuál es la efectividad de las estrategias para aumentar la práctica de amamantamiento entre las personas puérperas. Si el objetivo es evaluar un proceso o desarrollar una explicación, vamos a preguntarnos por qué funciona o no funciona algo, o cómo funciona o no funciona eso. Por ejemplo, ¿qué factores están asociados con las inequidades en el acceso a la rehabilitación vestibular? Si el objetivo es ver asociaciones o correlaciones entre eventos de salud, nos tenemos que preguntar qué relaciones se ven entre los fenómenos de interés. Por ejemplo, cómo se relaciona la fluidez verbal con el estado anímico de las personas con deterioro cognitivo. Si el objetivo es exponer o analizar puntos de vista o perspectivas, nos preguntamos cuáles son las experiencias de las personas, y ahí puede ser cuáles son las opiniones y experiencias de las personas puérperas con respecto al amamantamiento. Si vamos a evaluar, si el objetivo es evaluar o revisar alguna implementación de servicio, vamos a preguntarnos qué está pasando. Y ahí, por ejemplo, ¿qué se sabe sobre la implementación y el contexto de las intervenciones para promover la salud auditiva entre los trabajadores de la salud? ¿Ven? Entonces, dependiendo del objetivo, vamos a ver cómo se diseña la pregunta. Y veamos, porque recién eran todos inventados por mí, pero veamos algunas investigaciones, algunas publicaciones que hacen esto. Por ejemplo, acá hay una revisión sistemática de intervención comunicativa basada en la comunicación aumentativa en niños con parálisis cerebral. Y los autores preguntan, ¿qué evidencias científicas se encuentran de procesos de intervención de comunicación aumentativa en la población infantil con parálisis cerebral con la utilización de la comunicación aumentativa y la alternativa y o tecnologías de comunicación? En este caso, hay otro tipo de revisión en donde el título es Fisiología del esfínter velofaringeo durante la deglución. Ven que es totalmente distinto el objetivo, ¿sí? Uno puede pensar ya hacia dónde van las investigaciones con los títulos. Esta es más estructural, más anatomista. Entonces las preguntas van a ser un poco más simples. ¿Qué sabemos sobre la fisiología del esfínter velofaringeo durante la deglución? Prieven, en su artículo, una revisión sistemática sobre la especificidad, la precisión del diagnóstico de los instrumentos de screening auditivo para preescolares y escolares. Acá ya estamos evaluando, el objetivo es distinto.
se busca evaluar un método diagnóstico. Y la pregunta es, ¿cuál es la precisión del cribado? Por ejemplo, sensibilidad, especificidad de las OEAs y la audiometría de tonos puros para identificar la pérdida de audición en preescolar y escolar. Y otro, por ejemplo, acá es el conocimiento de actitudes y prácticas sobre el screening neonatal de los profesionales de la salud. Y acá los autores se preguntan, ¿cuáles son los conocimientos, actitudes y experiencias de los profesionales sanitarios con los programas de cribado neonatal en una variedad de sistemas sanitarios y programas? Entonces, vemos que existen muchas formas de realizar una revisión sistemática en cuanto a la temática y que estas también se relacionan con el tipo de pregunta, cómo se va a formular la pregunta. Los tutores, los docentes y el tribunal evaluador van a buscar los siguientes elementos cuando analicemos la pregunta de investigación. ¿Qué nuevos conocimientos se genera para la disciplina? ¿Por qué es valioso? ¿Cómo puede el lector estar seguro de las conclusiones si serán válidas? ¿Cómo se va a presentar los hallazgos? Entonces, vamos a preguntarnos si está clara la pregunta, si está enfocada y si es una pregunta demasiado compleja o no. Es decir, las preguntas de investigación no se pueden responder con sí, no, ¿sí? Son respuestas más complejas. Bien. Luego, en este proceso de diseño de protocolo, pasamos a la etapa de formulación o planteamiento de objetivos. Vamos a expresar el objetivo primario, que usualmente es una frase que se corresponde con la pregunta, y los objetivos específicos van a estar relacionados con los diferentes modos de análisis. No actividades, sino modo de análisis. Por ejemplo, analizar el fenómeno entre los grupos de participantes, analizar los fenómenos comparando intervenciones, analizar los fenómenos según las medidas de desenlace, analizar los fenómenos según la calidad de interés. Entonces, una vez que tengamos los objetivos delimitados, pasamos al desarrollo de estrategias de búsqueda. Para encontrar la literatura más relevante disponible, vamos a dividir la pregunta en sus componentes clave. Vamos a analizar cada componente clave para determinar las palabras claves, las frases, los conceptos importantes que vamos a buscar y vamos a expandir esas palabras claves determinando posibles variaciones, sinónimos y sintagmas. Ahí vamos a recurrir a las bases de datos. Son múltiples bases de datos, por ejemplo, PubMed, Scopus, Info, existen muchísimas. La selección va a depender del alcance que queramos nosotros, del campo disciplinar y de la información que queramos encontrar para nuestro trabajo. Tras elegir una o varias de estas bases de datos, vamos a pensar en las palabras que vamos a incorporar como descriptores. ¿Cómo elegir los descriptores? Se eligen a partir de la temática que se escogió, seleccionando las palabras más destacadas para realizar la búsqueda, tanto en español como en inglés. Y además, para identificarlos, podemos recurrir a los que son los tesauros y a los sinónimos. Tesauros como mesh y dex. Es importante que tengan en cuenta de que muchos tienden a incluir el idioma portugués. Y si ustedes seleccionan un artículo en portugués, para analizar críticamente, tienen que ser capaces de comprender la lengua, ¿sí? Entonces, cuidado al momento de seleccionar el idioma. Lo mismo con el inglés, ¿sí? Cuidado. Bueno, por ejemplo, pensemos, tema, precisión de cribado. Por ejemplo, sensibilidad, especificidad de las OEAs y la audiometría de tonos puros para identificar la pérdida de la audición en niños de edad preescolar, escolar y escolar. Recuerden que dijimos que vamos a dividir la pregunta entre sus componentes claves. ¿Cuáles son los componentes claves de esta pregunta? ¿Alguien me
quiere participar y decir? A ver si se animan. Vamos. No, ¿No? profesor, son tremendos. Bueno, vamos a ver. El cribado, ¿sí? En cuanto a la precisión, a las características clinimétricas del cribado, OEAs, audiometría, pérdida de audición, niños en edad preescolar y escolar. Esos son elementos importantes de nuestro tema de investigación. Entonces, podemos seleccionar a partir de estos elementos, vamos a realizar las definiciones, elegir los tesauros, las palabras claves, sinónimos, ¿sí? ¿Y por qué esto de no solamente basarnos en los descriptores? Porque uno de los principales retos en el campo de la fonoaudiología es la selección de los descriptores. ¿Qué pasa? Como sabrán, hay un gran número de términos que se utilizan con múltiples connotaciones. Por ejemplo, habla, lenguaje y comunicación se utilizan en contextos que no son disciplinares. Y comunicación incluso se utiliza en contextos informáticos. ¿Esto qué hace? Que al incluir estas palabras, eh, tengamos una gran cantidad, un gran volumen de información, un gran volumen de artículos. Y además hay una gran cantidad de terminología con significados similares, pero que no son idénticos y que pueden no estar cubiertos en los términos mesh. Por ejemplo, lenguaje, habla, comunicación, charla, articulación, pronunciación, disartria, no necesariamente todos están incluidos en mesh. ¿Esto qué hace? Esto genera esa necesidad de, bueno, estos son los temas que yo quiero investigar, vamos a ver, estos son los conceptos, las definiciones, y acá vemos cuáles son. Si existen los mesh o los tesauros, estos van a ser, pero también tengo un abanico de opciones como sinónimos, sintagmas, sí, bueno, sinónimos, sintagmas, frases, que pueden ayudar y hacer más específica la búsqueda. Este problema de la disciplina en cuanto a la dificultad en el uso y la selección de los escritores fue previamente evidenciado por un artículo publicado por Lee Marshall. Entonces, ¿cómo elegimos los descriptores? Primero, los buscamos en las bases de datos y vemos si los resultados que aparecen en la búsqueda son aptos para nuestro trabajo. Si introducimos los descriptores iniciales en el buscador de los datos elegidos y las publicaciones que se muestran son escasas, si vemos que son escasos o abordan otros temas que no nos interesan, vamos a cambiarlo. Ese es un primer paso. Es como que hacemos una prueba piloto de los descriptores. Tener en cuenta los operadores booleanos, que quizás ya lo vieron en el taller anterior, para crear una frase que incluya todos nuestros descriptores y generar las fórmulas o la sintaxis de búsqueda. Es recomendable utilizar comillas para buscar frases o conjuntos de frases, sintagmas que deben ir juntos. No se recomienda el uso de artículos, conjunciones y preposiciones. Y si la búsqueda se obtienen muchos resultados, vamos a incluir más descriptores o utilizar filtros y limitar la búsqueda para acotarla. Una estrategia de búsqueda protocolizada, exhaustiva y transparente es un punto fuerte de las revisiones sistemáticas. Luego vamos a partir en lo que es la gestión documental, es decir, cómo vamos a gestionar los documentos que recabamos. Y para eso nos paramos en los dos pilares de la gestión documental, que está la valoración y la selección. La valoración se refiere a la conservación, a la eliminación de los documentos a partir de los criterios de inclusión y exclusión. Y la selección está relacionada con la forma de los documentos analizados y la implementación correcta del proceso de valoración. Es decir, cómo se selecciona y cómo vamos a valorar si se incluyen o no. Entonces,
Para eso vamos a pararnos los criterios de inclusión que marcan la contención del documento en cuestión dentro de los resultados de nuestra investigación. Por ejemplo, solamente estudios empíricos, idioma de publicación, texto completo, que la muestra se centre en una publicación específica. Y luego están los criterios de exclusión que van a delimitar el documento y lo dejan fuera de los resultados de nuestro estudio. Por ejemplo, el tipo de documento, si es una tesis, notas, otros idiomas, aquellos artículos que no se pueden acceder al texto completo, muestras que no sean de interés. Entonces, es recomendable que la redacción del método se acompañe con una tabla y o diagrama de flujo que haga más visible todo el proceso, ¿sí? Para eso existen distintos métodos como el prisma, el protocolo prisma, donde se presenta el flujograma, en donde se explicitan cada una de las decisiones tomadas para llegar a la muestra final, de artículo final. Así como existe prisma, existen otras. Luego pasamos al plan de análisis. ¿Qué vamos a tener en cuenta? ¿Qué variables? La identificación del estudio, autores, país de origen, fecha de publicación del estudio, en qué año, el problema estudiado o hipótesis, las particularidades de los individuos, edad, sexo, centro de donde fue captado, la valoración de la calidad o la validez de los estudios y tener en cuenta los sesgos de susceptibilidad del estudio, los rasgos más importantes y las limitaciones del estudio. Por ejemplo, pensemos, esta revisión en donde se revisan las alteraciones lingüísticas en pacientes con deterioro cognitivo leve. ¿Qué variables se les ocurre? ¿O no se les ocurre ninguna variable? En pacientes con deterioro cognitivo leve, ¿podría ser? Bien, sería una variable de esta revisión, podría ser el tipo de deterioro cognitivo leve del estudio primario. ¿Sí? ¿Qué más? Estamos hablando de alteraciones lingüísticas. Alteraciones lingüísticas también. Bien, el tipo de alteración lingüística reportado por el estudio primario. Muy bien, ¿algo más? Podríamos pensar en la edad, profesor, de esos pacientes, ¿no? Como un limitante, Perfecto. Va porque a el ser deterioro implicaría que hubo un proceso cognitivo que se deterioró. perfecto. Las características propias de los individuos analizados. Edad, género, sexo. Instrucción, nivel de instrucción también. Ujú. Profe, en este caso también entraría el lugar de procedencia. Exacto, el lugar de procedencia también puede ser una variable de interés para la revisión sistemática. Tengamos en cuenta que esto es revisión sistemática, son variables en función de los estudios primarios. No es el mismo proceso de definición de variables que realizamos en un estudio primario. Entonces, por ejemplo, ¿qué vamos a analizar de los artículos? La procedencia, como dijiste, país. El tamaño muestral de los estudios, sí, como varió. La edad de los individuos en cada uno de los estudios. El sexo, el tipo de deterioro cognitivo, las áreas del lenguaje, los instrumentos utilizados para valorar el lenguaje, la calidad de los estudios, si uno de nuestros objetivos es analizar la calidad, bueno, la calidad de los estudios va a ser una variable, y otros datos, en este caso, los autores hacen un análisis bibliométrico, que es sumamente importante en las revisiones sistemáticas. Es decir, por ejemplo, a cuál cuartil correspondía la revista en la cual fue publicado el artículo, si estaba indexado o no esa revista, cuál es el número de citas que tiene el artículo hasta el momento, es decir, cuántas veces fue utilizado ese artículo en otras investigaciones, porque esto da cuenta de si es un artículo pionero, si es un artículo inspirador, importante para la disciplina, todo eso. Luego pasamos al proceso de extracción de datos, es decir, todos estos datos de las variables planteadas
Y acá vamos a recopilar los datos para las revisiones sistemáticas utilizando formularios de recopilación que son estructurados. Pueden ser formularios en papel, formularios electrónicos o sistemas de datos comercializados o personalizados. Por ejemplo, Covidence, Rayan, que van a permitir la creación de formularios en línea, la entrada de datos por parte de varios usuarios y el intercambio de datos y gestión eficiente de la documental. Entonces, por ejemplo, acá hay una tabla en donde se presentan los autores, año de publicación, por lo tanto, año de publicación va a ser una variable, lugar, origen de la muestra, el tipo de estudio, la población, el tamaño muestral y los resultados, que en este caso es la prevalencia. Entonces, la prevalencia va a ser una variable, en este caso, porque va a variar en cada uno de estos estudios primarios. Bien, existen varios sistemas informáticos que nos van a ayudar a este proceso de gestión documental y de selección y extracción de datos. Estos son unos ejemplos y lo vamos a ver con quienes realicen el taller, ¿sí? Vamos a ver cómo utilizar de manera más práctica Covidence y Rayan para desarrollar la tesis si es una revisión sistemática. ¿Y qué vamos a analizar de los artículos? Vamos a preguntarnos cómo cumple o no con el objetivo de investigación, se adecua a la muestra evaluada, es relevante o nos aporta información útil para nuestro trabajo, el estudio aporta información suficiente acerca de los procesos de recolección de datos, evaluación de calidad y utilidad. La calidad de los datos es suficientemente aceptable en lo referente al tamaño de la muestra, fiabilidad y validez. La información es actual. ¿Dónde fue publicado? Todo eso nos preguntamos para analizar críticamente el estudio primario. Luego pasamos a la valoración de la calidad, que consiste en esto, evaluar la calidad de los estudios primarios, es decir, si se tiene en cuenta el sesgo, el riesgo de sesgo. Todo esto nos permite orientar de modo más certero la interpretación que se hace de los resultados y llegar a una conclusión más potente, ¿sí? Más fiable. Entonces, tenemos la base de datos, que mediante el proceso de extracción de datos vamos a recopilar esos datos y luego esos datos van a ser evaluados en su calidad para reportar la calidad de los estudios. Para ello existen distintos tipos de instrumentos y que van a depender del objetivo del estudio, del tipo de trabajo analizado, por ejemplo, si es un ensayo clínico, si son casos de controles, un estudio transversal, o si es un estudio de casos. A partir de eso vamos a seleccionar los distintos instrumentos de valoración de calidad. También lo vamos a ver en el taller. ¿Y cómo vamos a reportar los resultados? Y por ejemplo, utilizando esto, en consonancia con los estudios del apellido tal, ¿sí? Autor tal, año tal, investigación de tal y tal, verifica que si vamos a usar vamos a empezar a combinar los resultados. Por eso no es, como les dije al principio, no es un resumen ni una recopilación de la investigación, de la evidencia, sino que se pone en diálogo toda la evidencia disponible. Eso es una revisión de la literatura. Entonces vamos a correlacionar a los autores. Nos vamos a ir agrupando, ¿no? Es como Exacto. vamos a ir buscando cuánto se repite determinado algoritmo de coincidencia, de semejanza, para ir viendo cómo se contrasta, cómo se aglutina. La virtud un poco es esa, ¿no? Ese es el objetivo, es aglutinar la evidencia para generar evidencia más factible, más válida y más fiable. Por eso tienen mayor nivel de evidencia estos tipos de estudios que los estudios primarios, porque lo que busca es eso, aglomerar estudios primarios y generar resultados más válidos y fiables. Esto tiene mucho que ver, profe, porque a veces en la materia hay una idea de que cuando se llega al resultado se busca
como bien lo planteas, el tema del resumen. Entonces, cada artículo encontrado se analiza en sí mismo, con lo cual no es la virtud de una revisión. Yo tengo que poder aglutinar, jerarquizar, contrastar, agrupar, desestimar, ver los huecos que hay de información para entender por qué un resultado tiene validez o no la tiene. Exactamente. Eso es lo rico de este tipo de investigación. Y por eso son tan importantes, porque si nos quedáramos con el nivel personal, como una evidencia individual, no podríamos generar generalizaciones, teorías, confrontación, cambios de políticas. Exacto. Entonces, Profe, ahí también la importancia de cómo se escribe, ¿no? De ese diálogo y esa puesta ahí en escena, digamos, de toda la revisión en la escritura. exacto. Acá justamente eso, les puse algunos ejemplos de cómo hacer Sí. este diálogo entre los autores para llegar después a las conclusiones y a la discusión. Que de nuevo acá se van a poner más en diálogo, en la discusión, y en donde se van a ver si hay concordancias, contrapuntos. Entonces, vamos a ver en la introducción, se realiza la pregunta, metodología, cómo se ha realizado la revisión y los resultados. ¿Cuál es la respuesta a la pregunta de la introducción? ¿Qué resultados se obtienen de la metodología? Ahí me faltó obtienen. Entonces, una vez que se ha extraído toda la información relevante de cada uno de los estudios, ¿cómo lo organizo? Porque imagínense que van a tener un volumen de unas tablas enormes seguramente de resultados. ¿Y cómo organiza eso? Bueno, por ejemplo, podemos organizar en subapartados. Por ejemplo, primero describir a los estudios seleccionados, las características de los estudios. Vamos a ver, explicitar cuántos estudios se han incluido finalmente en la revisión, qué se analiza cada uno de ellos, la muestra de cada uno, las características de cada uno de los estudios. Luego podemos plantear un segundo subapartado que va a dar respuesta al objetivo específico de la revisión, comparando los distintos estudios. Y si es conveniente, se puede hacer otro subapartado, por ejemplo, agrupando los estudios según las variables analizadas, describiendo también la calidad de los estudios, ¿sí? Entonces, para facilitar esto, el enfoque, que sea mucho más fácil de leer, podemos organizarlos en subapartados. También va a ser más fácil responder a los objetivos específicos, es decir, que estos subapartados respondan a los objetivos específicos planteados anteriormente. Por ejemplo, acá hay un artículo donde se valora el control postural y el equilibrio en personas con trastornos temporomandibulares. Es una revisión sistemática. Los autores que hacen primero tienen un subapartado de diseños de estudio. Explican los diseños de estudio de cada uno de los estudios que incluyeron, los participantes de cada uno de los estudios y los métodos de valoración. ¿Ven? Distintos subapartados facilita la lectura y la comprensión del por qué se está haciendo esto y para qué. Bien, pero los resultados deben visualizarse y comprenderse de una forma rápida y clara. Y para eso podemos recurrir a las tablas tablas y gráficos o figuras. Pero ¿cuándo usar una figura y cuándo usar una tabla? Los gráficos o figuras se deben utilizar si los datos muestran tendencias pronunciadas que componen una imagen interesante o si deben representar procesos complejos de explicar con palabras. En cambio, las tablas se pueden usar si los números cuentan por sí solos, la información por sí sola, y no revelan ninguna tendencia relevante. Se utiliza también cuando los números son exactos y repetitivos. Y una vez que se haya elaborado la tabla y el gráfico, vamos a empezar a redactar, a describir lo que graficamos en las tablas y en las figuras, respondiendo a qué se ha encontrado en los estudios y los vamos a comparar para identificar semejanzas y diferencias. Por ejemplo,
Esta es una figura que nos sirve porque no hay una tendencia temporal. Eso solamente con el texto ya puede ser cubierto. No es necesario incluir esa figura, igual que esta, ni esta. En cambio, por ejemplo, si vemos una tendencia, en este caso positiva, acá sí es, la figura nos está dando más datos. Acá otra vez vemos diferencias claras, es más visualizable, y en este caso también. Por favor, no utilicen gráficos de torta de este estilo, que sea todo de un solo color, porque no tiene sentido. No es el objetivo de un gráfico de torta. Bien. Entonces, el campo de la visualización de datos va a combinar el arte y la ciencia de los datos, aunque una visualización de datos puede ser creativa y agradable de ver, también debe ser funcional en su comunicación, ¿sí? Entonces, por ahí estamos como en un proceso creativo, pensamos en grandes figuras y después estamos ahí tratando de aplicar, estudiando cómo se grafica esto específicamente, y por ahí no es necesario, ¿sí? Utilizando los recursos que sean más funcionales a la comunicación. Eso es lo importante. Existen muchísimas maneras de graficar resultados en revisiones sistemáticas. Acá depende de la creatividad y cuánto quieran volar ustedes. Les recomendamos que se animen a utilizar distintos modos de reportar los resultados. Existen tipos que son muy exquisitos. Hay revisiones que ahora que se están haciendo en el trabajo final, en donde se hacen construcciones históricas y son muy visuales y presentan los datos de una manera muy linda, y efectiva en cuanto a la comunicación. Vemos acá, por ejemplo, trayectos históricos, cómo las investigaciones van desarrollándose evolutivamente en un campo disciplinar particular, ¿sí? Las colaboraciones que existen entre los distintos institutos de investigación, países, cómo se reportan las calidades de los estudios, también varía un montón, eso depende de sus criterios, si van a utilizar tablas, si van a utilizar figuras, datos bibliométricos, cuáles son los autores más citados, cómo se relacionan esos autores para construir y ver cuáles son, por ejemplo, los autores más importantes del campo disciplinar, cómo fue el trayecto académico de cada uno de estos autores. Y bueno, el límite no existe acá. Sí, hay algunas cuestiones que fallan, pero no, está piola, está Sí, piola. exacto. Y bueno, así deben estar ustedes. Con todos estos gráficos que muestran y que son muy complejos, bueno, en realidad lo importante es que sepan describir, utilizar el gráfico, que sea funcional a la investigación y que sea bien utilizado. ¿Cómo se discute? Bueno, se han de identificar los errores metodológicos, como por ejemplo distinta definición de constructos en los trabajos, cómo han trabajado esto, si es muy diferente el constructo teórico en cada uno de los estudios, cómo se han trabajado. Se deben señalar qué aporta nuestro estudio al campo. No se ha de repetir la presentación de resultados en forma general, o sea, no volver a describir tampoco los resultados en discusión. No es el objetivo de la discusión, describir de vuelta los resultados. Se tiene que escribir utilizando verbos en tiempo presente y se debe identificar las necesidades y proponer futuras líneas de investigación. Por ejemplo, comenzar con una frase que resuma lo más relevante del trabajo, un párrafo, comparar los resultados que se han obtenido con los que se mencionaron en la introducción, ¿sí? Esto está bueno, volver y recuperar los autores que se utilizaron en la introducción para que justamente sea algo espiralado, algo cíclico y colaborativo, o sea, entre todos los autores. Conectar con los datos de investigaciones que se citaron en la introducción. Por ejemplo,
Veamos, esta es una revisión de alteraciones lingüísticas. Es el de alteraciones lingüísticas en pacientes con deterioro cognitivo leve. Vemos un primer párrafo en donde se exponen los resultados del estudio, ¿sí? En resumen. Luego, acá es cuando se entran en diálogo los distintos autores, ¿sí? Diferencias entre los autores, contrastes. Y por último, acá vemos cuáles son las limitaciones, cuáles son las contribuciones de los autores, cuáles son los baches. ¿Sí? Entonces, si seguimos esa línea temporal o esa línea discursiva en la discusión, va a ser mucho más fluida la lectura para el evaluador y la audiencia. Y por último tenemos la conclusión, que el objetivo de la conclusión va a ser comentar si se ha dado respuesta a la pregunta de introducción, aportar ideas para investigaciones futuras, delimitar las limitaciones de la investigación y establecer posibles soluciones para esta y que sean tenidas en cuenta a futuro por las futuras investigaciones, y mencionar las ventajas y desventajas de la investigación realizada. Muchas gracias. Y por último, una buena revisión puede ser explicada, es lógica y puede ser replicada. Si tienen alguna duda, acá está la bibliografía que utilicé para la construcción de esta clase. Y si quieren hablemos algún debate, un espacio de debate, consultas. Este tema de la replicación implica también la auditoría, ¿no? Porque todos podemos auditar cualquier investigación que haya realizado otro, cualquier revisión, ¿no? Profe, y cuéntenos cómo sigue esto. Cuéntenos. Bueno, la idea es que sean 2 encuentros más, pero van a ser más prácticos. Por ejemplo, el siguiente encuentro sería la utilización de de los instrumentos informáticos para la extracción de datos, el juicio que hace cada uno de los evaluadores de la calidad, y luego cómo reportar, en el último encuentro sería estrategias de reporte. Por ejemplo, cómo hacer los gráficos, cómo ordenar más la discusión. Acá lo vimos muy por arriba, pero cuáles son las estrategias para redactar la discusión, los resultados, las conclusiones. Perfecto, perfecto. Sí, yo creo que todo, incluso los que no hagan revisión sistemática, es interesante transitarlo porque es una manera de ordenar hasta los argumentos, ¿no? Es realmente muy, muy valioso. No sé si alguien tiene dudas y quiere están haciendo todo un barrido de gracias, pero así desde la mañana que vienen agradeciendo. Yo no sé si nos ha tocado un auditorio de estudiantes así muy contentos. Agradecido. Que esto sea, el algoritmo sea repetido con usted, profesor. Me alegro. No, exquisito, exquisito. ¿Alguien tiene alguna duda? Yo, Dale, capaz Abu. una pregunta muy obvia, perdón, pero en la parte donde explicaban en los artículos, pues yo no pude estar en la anterior, em, que tenemos que buscar. ¿Cuántos artículos se consideran como necesarios? Yo sé que Que en realidad necesarios para poder hacer una revisión. es que eso te lo va a dar los motores de búsqueda que vos, y digamos la manera en que vos diagrames la búsqueda. Sí, Si yo quiero buscar cuántos autos rojos hay en la calle, tengo que claro, poner no un hay rango de que- tiempo y tengo que ver cuántos autos rojos pasan por determinado lugar. Entonces yo no voy a salir a buscar 10 autos rojos. Voy a salir a sí. buscar los autos rojos de la calle. Entonces ustedes no tienen que pensar cómo encajar la información, sino salir a buscar. Vas a ir a buscar a toda la ciencia disponible con determinado prejuicio. El prejuicio tiene que ver con estos motores de búsqueda que plantea. El sintagma de búsqueda es eso. ¿Cómo yo voy a motivar? ¿Cuáles llaves voy a articular para que me permitan entrar en las distintas puertas que tiene la ciencia? Y ahí podés encontrar 5 artículos, 2 artículos, 18.000 artículos. Y ahí vas a tomar decisiones. Claro, Claro, porque, o sea, por ejemplo, siguiendo con el ejemplo de los autos rojos, si vos encontrás una investigación que
ya evaluó la cantidad de autos rojos hasta el 2000, bueno, ese puede ser un límite para que incluirlos antes del 2000, entonces el límite temporal va a ser del 2000 hasta la actualidad. ¿Cuántos autos rojos hay? Saca. Claro, porque mi duda es como que en la parte donde hasta qué punto se puede hacer la investigación por la cantidad de artículos encontrados. Entonces, bueno, de ahí surge mi duda. La investigación se puede hacer si hay algo que investigar. Si vos tenés un qué, y en el qué no Sí. solamente está la pregunta, sino el objetivo, lo que vos encuentres, incluso el vacío que vos encuentres, es investigable. El tema es que como todos ustedes, y era algo que yo decía al comienzo de la jornada en el día de hoy, tienen que pensar que para eso necesitan un director, porque el director a medida que va progresando la investigación te va diciendo, no, mira, métele un descriptor más a la búsqueda, no, mira, cambia el filtro de esto, no, fíjate, este vacío de conocimiento se está repitiendo. Bueno, vamos a estudiar el vacío y no el lleno. Esa capacidad que tiene el investigador que dirige la investigación es la que ayuda a resolver estas decisiones. Por lo tanto, no se encierren porque justamente lo que uno hace es abrir la cabeza. Gracias. Y otra cosa, y no molesto más. En No cuanto es a, viste cuando dijiste del idioma a elegir, por ejemplo, yo pongo una estrategia de búsqueda en inglés. Yo sé que la tengo que buscar en todos los idiomas. Yo pongo en Google Académico la estrategia de búsqueda, me sale el artículo en inglés, pero el artículo original es en portugués. Entonces, cuando yo voy a sacar el artículo original, es en portugués. Y yo no sé la lengua, pero lo tengo traducido en inglés. ¿Puedo usarlo? ¿Me entiendes? Sí existen revistas que publican en ambos idiomas, ¿sí? Por ejemplo, mandamos el artículo en español y la revista decide, bueno, tiene una línea que va, una issue, como un número que son en inglés y otros que son en español. Eso no es la mayoría de los casos. Ahí sí, si lo tenés en inglés, al artículo completo y lo puedes Al artículo analizar, lo original. incluís, ¿sí? Porque también está publicado en inglés. El tema es analizar artículos que están completamente escritos en una lengua que yo no entiendo, por lo tanto puedo llevar a interpretaciones erróneas. Claro, que uno lo traduce y esa traducción o la misma traducción de Google te la puede hacer mal. Claro, o sea, siempre y cuando sea el artículo original que esté traducido. Si yo lo traduzco en otra lengua, no. Gracias. En todo esto tiene mucho, uno de los aspectos que también tocaste, Agustín, es esto de qué recursos o qué herramientas tengo para investigar. Entonces, si yo entiendo mis límites, si mi lectura comprensiva en inglés es limitada, no voy a abordar una lectura analítica y crítica de un paper. No lo voy a hacer porque yo estoy sembrando el sesgo de la información que estoy diciendo que voy a relevar. Con lo cual, yo estoy siendo el distorsivo como investigador. ¿Sí? Perfecto. Por eso hablamos de transparencia. Tenemos que ser transparentes en todo el proceso. Y eso tiene que quedar claro en el trabajo. Gracias. No, Quería avisar también que a mí no me llegó el Meet. Bueno, no hay problema. Si estás ahora acá y entraste por el correo, te va a llegar la grabación, no te preocupes. Puede ser que porque no llegó me ha rebotado que han puesto mal la dirección. Entonces se han comido alguna letra o habían puesto, entonces en ese caso no les va a llegar. No, aparte hay muchos que han entrado sin el @UNC. Los que sí han entrado con el @UNC les va a llegar la grabación porque la grabación solamente se va a ver desde la dirección de la propiedad que tiene la universidad. ¿Sí? Gracias. No, por favor. Bueno, voy a parar de grabar para que sigan las preguntas si hacen falta, pero vamos a dejarnos